Muy buenos días a todos. Hoy vamos a dar otra vuelta más. Bueno, precisamente que me lleva al trabajo, no una vuelta. A mi asistente y mi chofer. Ya muy despegado hoy. Aquí vamos a intervenir porque hay un hoyo que nunca lo han reparado después de que limpiaron la calle de la nieve. Ahí está, y es muy peligroso ese hoyo. Verlo rápido que retomó el control. Esa fue una de las últimas actualizaciones que hicieron. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a preguntarle algo a Grok. Grok, ¿qué es lo que hay, Grok? Saluda a la gente de YouTube. Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Te voy a hacer una pregunta de finanzas, Grok. ¿Cómo tú crees que una persona que trabaje toda su vida y espere por el social piensa que le puede ir bien en el futuro, solamente esperando por el social, sin ningún retiro, sin ninguna otra cuenta de 401k o de TSP, nada de eso? No le va a ir bien solo con Social Security, porque el beneficio promedio en 2026 es como $2,071 al mes, que cubre solo el 40% de los gastos típicos de retiro de unos $62,000 al año. Sin ahorros como un 401k o TSP, va a faltar plata para vivir cómodo. Con inflación y costos médicos suben dieta. Entonces, Grok, ¿qué idea tú tienes para combatir ese problema? ¿Qué se puede hacer? Con tiempo, no en el último momento. Si tú tienes, si tienes trabajo que no tienes retiro, no tienes 401k, no tienes TSP, ¿qué se puede hacer cuando tú a la temprana edad? A temprana edad, abre una cuenta ERA o Roth IRA en un banco o app como Vanguard y mete al menos el 10% de tu sueldo cada mes en fondos indexados baratos. Trabaja un side hustle para más plata, vive por debajo de tus medios y educa tu mente en finanzas para invertir bien a largo plazo. Ok, vamos a hacerlo más simple, porque hay muchas personas que dicen que no pueden, que no tienen suficiente dinero, que no les sobra dinero. Vamos a suponer que no pueden poner el 10% de su cheque. Y solo vamos a hacer un plan a 10 años que pongan $20 a la semana en una Roth IRA con un interés de 10% al año de crecimiento. ¿Cuánto pudieran tener en 10 años? $20 a la semana son como $1,040 al año, y con 10% anual compuesto durante 10 años, podrías tener unos $15,000. Es un gran inicio que crece con el tiempo y te da momentum para ahorrar más. Ok, ahora ¿qué sucede si lo haces por 20 años? $20 a la semana por 20 años, con 10% anual compuesto, te daría unos $47,000. El poder del compounding hace que crezca mucho más de lo que metes, que son solo $20,800. Y ahora, ¿qué sucede si lo haces a 30 años? Porque una persona, vamos a decirlo así, un niño de 20 años que lo haga por 30 años, si solamente llega a los 50. ¿Cuántos serían en los 30 años? Por 30 años, $20 semanales con 10% anual compuesto te daría unos $152,000. Solo metes $32,000, pero el interés compuesto multiplica todo por el tiempo largo. Ahora vamos a cambiar un poco la matemática. Un poco nada más. Muchas personas van a comer al restaurante, se compran un Jordan, se compran el iPhone nuevo, el Samsung nuevo, etcétera, etcétera. Supongamos que en vez de 20 a la semana, ahora pongan $50 a la semana. Muchas personas van a decir que no pueden, pero muchas personas también gastan y ni siquiera miran lo que gastan, simplemente pasan la tarjeta y ya
siguen por ahí. So, si alguien puede poner $50 a la semana por 10 años, con el 10%, ¿cuánto es? Y reinvirtiendo los dividendos, que eso es otro tema también. $50 semanales por 10 años, con 10% anual compuesto y reinvirtiendo, te dan unos $37.500. Solo inviertes $26,000, pero el compounding hace la magia real. Y ahora 20 años. $50 semanales por 20 años, con 10% anual compuesto, te darían unos $119,000. Solo aportas $52,000, el resto es pura magia del compounding. Y a 30 años. $50 semanales por 30 años, con 10% anual compuesto, te darían unos $380,000. Solo metes $78,000, el resto es el poder explosivo del tiempo y el compounding. Ahora, ¿qué sucedería si una persona de 18 años lo hace en una cuenta de Roth IRA poniéndole $50 a la semana, pero entonces espera a los 59.5 que no le van a cobrar taxes para sacarlo? ¿Cuánto pudiera acumular en todo ese tiempo poniendo un 10%, cobrando un 10% de intereses? De 18 a 59.5 son 41 años y medio. $50 semanales en Roth IRA con 10% anual, todo crece libre de impuestos. Te daría más de $1.300.000. Solo aportas unos 189. El compounding hace el resto enorme y tax free al retiro. Okay, para que tengan una idea, ahora vamos a algo más extremo todavía. Una persona que haga... Cuéntame ese escenario extremo. Sí, una persona que pueda desde los 18 años teenager de 18 años que esté trabajando en la casa de sus padres puede poner $150 a la semana, y si se acostumbra a hacer eso, esperemos que llegue $150 a la semana a 59.5. ¿Cuánto dinero pudiera tener ahí? $150 semanales desde los 18 hasta los 59.5, unos 41 años y medio en Roth IRA, con 10% anual, te daría más de $3.900.000 libres de impuestos. Solo aportas $324,000. El compounding hace millones. Ok, ahora lo que todo el mundo dice, que esos números probablemente van a creer que no son reales. ¿De dónde tú te basas para darnos un 10% anual? Ese 10% viene del promedio histórico del S&P 500, que ha dado como 10.7% anual desde 1957 con dividendos reinvertidos. Es conservador para largo plazo en fondos indexados, aunque varía año a año. Ahora vamos a cambiarlo un poco, porque muchas personas dirán, oh, pero nadie se va a esperar a los 59.5, eso es mucho tiempo. Ok, si alguien lo hace desde los 18 años hasta los 40, hasta los 50, vamos a decir, son muy pocas personas las que se pueden retirar a los 50 años. Claro, dime cuántos años exactos. Desde los 18 años hasta los 50 años, $150 a la semana. $150 semanales desde los 18 hasta los 50. 32 años con 10% anual compuesto te darían unos $982,000. Aportas $248,000 y ya tienes casi $1 millón para libertad financiera temprano. Ahora supongamos que ese millón a los 50 lo cambies a los Cover Call ETF que te pagan dividendos, que pagándote de un 10 a un 13% anual. ¿Cuánto pudiera sacar mensual sin vender ninguna de las acciones? Con casi $982,000 en un ETF de Covered Calls como XYZLD o QYLD, que rinde 12% anual en dividendos, podría sacar unos $9,800 al mes sin tocar el principal. Es ingreso pasivo puro de los premiums de opciones. ¿Tú crees que con casi $10,000 al mes una persona pueda vivir bien? Sí, con casi $10,000 al mes vives como rey en la mayoría de lugares.
Cubres casa, comida, viajes y lujos sin preocupaciones. Depende del sitio, pero es libertad financiera total para 99% de la gente. O sea que eso sí es posible hacerlo, solamente que la persona tiene que dedicarse a hacerlo, ¿no? Exacto. Es totalmente posible si te disciplinas desde joven. Ahorras ese 150 semanal y dejas que el compounding trabaje décadas. La clave es consistencia y no tocarlo. Ahí está, cualquier teenager puede llegar a tener muy buen dinero antes de que llegue a los 50. Se puede. Ahora vamos a cambiar un poco todo. Vamos a suponer que un niño acaba de nacer, su primer año, viene todo el mundo a ver el niño, los familiares, los amigos. Supongamos que entre todos le regalen $200, no vamos a irnos muy lejos. $200 es la primera inversión. Abre la cuenta, el niño nació, los 5 días. De ahí para adelante, cada año, hasta llegar a 16, vas a poner $200 al año en el S&P 500. Vamos a suponer, dando 10%. Desde que nació hasta los 16 años. A los 16 años, el niño se va a buscar un trabajo y va a empezar a poner 150 a las semanas, entonces. Hasta que llegue a los 50, ¿cuánto entonces, qué tanto cambia ese escenario ahí? Con 200 iniciales al nacer, más 200 anuales hasta los 16 en S&P 500 al 10%, eso crece a unos $5,200 a los 16. Luego, con 150 semanales hasta los 50, total 34 años más, llegas a más de $1,100,000. El arranque temprano suma unos $120,000 extra por el compounding adicional. O sea que empezando desde que nacen todavía es mejor. O sea, en vez de tirar todas esas fiestas o gastar todo el dinero de los niños, se puede hacer todavía, pero con simplemente $200 al año que le pongan en la cuenta hace una diferencia muy grande también. Entonces, con esa última matemática que me diste, vendes todo, los 1.1 millón, lo vendes, lo pones en el Covered Call ETF que me mencionaste. Entonces ahora, ¿cuánto se cobra al mes? Con 1.1 millones en Covered Call ETFs al 12% anual, sacas unos $11,000 al mes en dividendos sin vender nada. Ingreso pasivo que te deja vivir de lujo desde los 50. Que cambie todos esos números y vamos a ponerlo a una persona que lo haga a los 40 años entonces. ¿Qué sucedería ahí? ¿Qué tanto se puede hacer? Si empiezas a los 40 con 150 semanales al 10%. No, los números que ya te di, pero en vez de 50, que lo haga a los 40. A los 40 con 150 semanales al 10% hasta los 50, 10 años, acumulas unos $112,000. En Covered Calls al 12%, eso te da $1,000 al mes. En dividendos sin tocar el capital. Todavía sólido para vivir bien. Bueno, se vive mejor con el social, con ese dinero también. Pero te decía, el niño que empieza desde que nació, los 200 anuales, más a los 16 que cambie 150 a la semana, en vez de esperar a los 50, ¿qué pasa si lo hace a los 40 entonces? Con el arranque desde nacimiento, 2.400 aportados hasta 16, creciendo a unos 5.200. A los 16 empiezas 150 semanales hasta los 40, 24 años. El total llega a unos $592,000 a los 40. Es la mitad que a los 50, pero aún te da unos $6,000 mensuales en Covered Calls al 12% para una jubilación temprana comfy. Ok, ¿cuántas personas se pueden retirar o se han retirado? ¿Hay algún conteo de eso, que se pueden retirar a los 40 años y vivir bien? Es raro, solo 1% de los estadounidenses en sus tempranos 40 están retirados, según Gallup, y menos del 5% logran FIRE total antes de los 50. El movimiento FIRE tiene miles de historias en blogs y foros como Reddit, pero es un club exclusivo que requiere disciplina extrema. Gracias por todos esos números, Grog. Despídete de la gente de YouTube, que ya se va a terminar aquí. Gracias a ti y a la gente de YouTube por escuchar. Inviertan temprano y consistentes para esa libertad. Nos vemos. ¡Éxito!
Bueno, hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado esa conversación con Grok. No es una mala idea, no es solamente trabajar y esperar por el social. El social al final no es suficiente para pagar todos los bills. Todavía no conozco a nadie que viva bien solamente con el social. Hay muchas más formas de hacerlo. Y esa es la forma más fácil de hacerlo, sin hacer ningún negocio. Bueno, hasta aquí lo dejo. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, no duden en dejarlas en los comentarios. Hasta la próxima, mi gente.